Tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, al contrario, gracias a vosotras por invitarme a este seminario, que ya es, bueno, toda una institución, ¿no?, dentro del ámbito de la cultura, de forma anual, que nos hace llegar a la sociedad pues los valores intrínsecos al museo, ¿no? He estado escuchando esta mañana, efectivamente, como ha dicho María Teresa, en gran medida se han expuesto las ventajas que tiene la virtualidad, que obviamente están ahí, y en una época en la que, bueno, es preciso y necesario hacer uso de ella, para las condiciones sociales y sanitarias en las que nos encontramos, pues lógicamente posee una serie de ventajas que son absolutamente indiscutibles. Ahora bien, yo en esta etapa de la pandemia, del coronavirus, he podido observar que distintos eventos, distintas experiencias que tienen que ver con el mundo sensible, con el mundo de los sentimientos, con el mundo de la experiencia, con el mundo de la trascendencia, pues se han ceñido en exceso a cierta virtualidad, por así decirlo. No me refiero a la virtualidad utilizando las últimas tecnologías, ¿no?, sino a convertirse en sucedáneos de lo que era. Y en verdad, para mí, y para todos los que somos historiadores del arte, estaremos de acuerdo en que el hecho de acudir a un museo, de estar en presencia de una obra de arte, eso también es una experiencia de casi se puede considerar, como bien decía Walter Benjamin allá por la década de los años 30, una experiencia casi mística, ¿no? Y en esta época es algo que está en riesgo, que está en peligro, ¿no?, ese tipo de experiencia. Es obvio que la situación de los museos pues, resulta absolutamente dramática, ¿no? Hay una encuesta realizada por el ICOM a profesionales de los 5 continentes, y está realizada en la segunda ola de la pandemia, allá por octubre, que refiere una serie de datos que, bueno, pues nos sumergen en un panorama complejo y en un pronóstico oscuro, ¿no? Hay una reducción de personal en los museos que oscila entre el 25 y el 50% depende de los casos, una reducción de exposiciones temporales que alcanza el 62% respecto al año anterior a la pandemia, o sea, en 2019, una reducción de las aperturas de los museos de hasta el 50%, una reducción de programas públicos de hasta un 67%. El 59% de los encuestados de estos profesionales consideran muy difícil el hecho... Perdonad un segundo, es que quiero poner... No veo bien el power. Aquí. Así. Consideran muy difícil el hecho de atraer a los visitantes de nuevo, porque está claro que existe un miedo social. Eso está ahí. Sí que hay mucha gente que tiene ganas de recuperar la vida anterior, pero no podemos obviar que hay un miedo importante en los individuos y que de alguna manera es un miedo incluso fomentado por muchos poderes públicos, ¿no? También. Un 75% de los museos están considerando aumentar su oferta digital, es cierto. Un 77% están planteándose el hecho de replantear la estrategia digital ya preexistente. Pero, sin embargo, existen problemas al respecto, como que del 22% de los museos no tienen personal dedicado a actividades digitales y, de hecho, hay un 20% que solo dedican un 1% de su presupuesto a la comunicación y actividades digitales. Y, desde luego, también es un amplio porcentaje de los profesionales encuestados, un 39%, el que considera un riesgo real el hecho de perder el contacto con la comunidad. Y hay otra encuesta que nos define muy exactamente, de forma muy precisa, lo que es la situación actual. Es una encuesta de la UNESCO publicada en el mes de abril
de 2021, el pasado mes de abril, que refiere que esta crisis del COVID-19 ha provocado una caída media de un 70% en el número de visitantes y una disminución de los ingresos de entre el 40 y el 60%. Claro, ante esta situación, es obvio que hay que adoptar una serie de medidas frente a esta crisis, medidas que ya en su mayoría han sido expuestos de forma magistral anteriormente por la profesora Rosa Hervás. Es obvio que la política de digitalización debe implantarse a mayor escala, de manera que se puedan inventariar colecciones, tomar medidas de apoyo a la educación, por supuesto, a la formación, a la investigación. Y ante todo, los profesionales de los museos deben, yo diría que exigir que los gobiernos, que los poderes públicos cumplan con su papel esencial, como es el apoyo a los museos con una política cultural que resulte ambiciosa, que vaya más allá incluso de garantizar su supervivencia, ¿no? Sino que tienen que preparar a los entes museísticos para el futuro que viene, ¿no? Y es que, claro, debemos preguntarnos cuál es el lugar que nosotros reservamos a los museos, que la sociedad reserva, o mejor dicho, que los poderes públicos reservan a la sociedad, a los museos en la sociedad, ¿no? En esas políticas de recuperación de la pandemia. Y en verdad, ese lugar pues va a decir mucho sobre los valores sociales que se desean preservar, que se desean defender en esta auténtica crisis de la humanidad, que no tiene parangón pues prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y es que, claro, para no alienar al sujeto, para no alienar al individuo, es preciso que en esta crisis se garantice el acceso absoluto a la cultura. Y considero que debe conservarse nuestro patrimonio común, mostrado en toda su diversidad, para, insisto, dotar a los individuos de una serie de instrumentos a nivel cultural, a nivel incluso psíquico, que puedan de alguna manera soslayar los efectos que conlleva esta crisis en cuanto a la falta de interacción social, al aislamiento del sujeto, etc. Obviamente, la virtualidad, como decía antes, es precisa, ¿no? Precisa. Además, es una cuestión que de algún modo rompe con los preceptos y límites, ¿no? de impuestos por la propia realidad física, ¿no? Es una nueva forma de relacionarse, pero yo diría que, bueno, sí, una forma nueva de relacionarse tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Pero puede crear la sensación de una falsa interrelación, bajo mi criterio. Y es cierto que tiene unas ventajas, porque permite el acceso colectivo a la información, es un poco la democratización de la cultura, mediante la visualización de piezas históricas, de grandes obras de la historia del arte, si nos ceñimos a nuestro ámbito, ¿no? Al ámbito de los museos. Con la virtualidad se permite la gratuidad del servicio, ¿no? Bueno, si uno tiene que pagar mensualmente su cuota por tener internet, pero bueno, es un acceso gratuito, ¿no? De hecho, se puede interactuar con el propio museo, con otros usuarios, y también, como no, supone el acceso no destructivo, por así decirlo, a reproducciones de obras de arte. Ahora bien, quiero incidir en ese aspecto que refería, ¿no? De crear la sensación de una falsa interrelación. La interrelación sí que se puede llevar de modo virtual, como he dicho con anterioridad, pero ofrece en el contacto directo unas ventajas más que evidentes, y no solamente entre personas, sino también entre el sujeto espectador y la obra de arte, ¿verdad? De hecho, bueno, tiene unas desventajas, no solamente referentes al ámbito de, digamos, un poco de la trascendencia del espíritu, ¿no?
Es cierto que el usuario siempre debe manejar con cierta soltura las TICs para desenvolverse dentro del ámbito virtual, ¿no? Y dentro de las páginas web que nos ofrecen, o los recursos que nos ofrecen los museos, ¿no? También tienes que tener cierto bagaje cultural con anterioridad para saber lo que buscas, en un caso concreto, específico. También nos encontramos con que no todas las obras del museo se encuentran disponibles en formato virtual, y eso es otra desventaja con la que partimos, ¿no? Yo precisamente esta semana estaba buscando una serie de obras para mostrar a mis alumnos en clase y no pude disponer de esas imágenes, ¿no? Y también es obvio que tenemos que tener en cuenta que algunos museos no cuentan con tecnología suficiente y proporcionan pues unas imágenes pues, de baja calidad, que de algún modo no menguan la implicación del usuario y lo que es el disfrute mero de la experiencia, ¿no? Claro, en base a esa falsa sensación de interrelación en muchas ocasiones, yo diría que la digitalización, las TIC, dentro del ámbito de los museos, deben ser una opción, pueden ser una opción para un primer acercamiento, ¿verdad? Para un primer conocimiento. Pero deben ser una acción absolutamente motivacional, ¿eh? Una acción motivacional para visualizar la obra en directo, para hacer que el público acuda a ver la obra en directo. Y es que una encuesta realizada por la historiadora del arte norteamericana Carol Duncan ha puesto de relieve recientemente que el valor tradicional del museo pues, se ha ido erosionando en su proceso de digitalización. Y es que considero que el museo físico tiene un estatus que es absolutamente insustituible, ¿no? En la mente, en la psicología de los individuos. Y por ende, el objetivo del museo digital debe centrarse en llenar el vacío del museo físico, pero en ningún caso sustituirlo. ¿Por qué no debe sustituir el museo digital al museo físico? Fundamentalmente porque estamos ante una experiencia del ámbito sensorial. Cuando un espectador acude a presenciar una obra, ¿no? Una experiencia sensorial que evidentemente proporciona la visita presencial, no la virtual, por medio de una pantalla de ordenador. No es comparable, ¿eh? Una visita virtual genera una respuesta menor en lo emocional, en lo sensitivo, en el espectador que está a través de una mera pantalla. Y claro, esa virtualidad en exceso, por la cual se preocupan tal vez demasiado, por la cual se le da demasiado protagonismo en esta época, ya digo que he sido testigo de ello, pues conlleva una banalización del discurso, ¿verdad? Se ofrece un mensaje rápido, contundente y por tanto más simplificado, y quizá se pueda caer en convertir a la cultura en un mero pasatiempo, por así decir. Claro, no podemos convertir, y creo que se corre el peligro de ello, de convertir el hecho cultural en simple estética. Visualizar, el mirar va más allá del visualizar. Y por medio de la virtualidad lo que principalmente hacemos es visualizar. Y esa virtualidad se puede convertir en un instrumento de una cultura que de algún modo sea banalizada. Respecto a esta etapa que vivimos, el filósofo Nuccio Ordine refiere textualmente que estamos en una época en la que, desprendidos del verdadero saber y contemplación, existe el peligro de caer en la dictadura del provecho cultural, incluso de derivar a un intenso consumo turístico-cultural de masas. Claro, todo ello se produce por esa gran multiplicidad de imágenes que se nos ofrecen, que puede ser efectivamente positivo en muchos sentidos,
Pero una enorme reproducción también puede llevar o conllevar la fragmentación del conocimiento. Porque, ante todo, buscamos la imagen por medio de la rapidez, ¿no? El dato corto, el comentario lo más breve posible, que de algún modo nos facilite la información precisa, pero sin ahondar, sin ir más allá. Y es que acceder no es comprender ni aprender, y más en el caso de los museos y de las obras de arte. Porque no todo se puede reducir al mero hecho de visionar. Porque ya digo que el mirar va más allá, como dice la profesora Yayo Aznar. Y el mirar conlleva contar con la capacidad sensitiva, con la experiencia sensible del espectador. Ahí radica la aspiración al verdadero conocimiento, la aspiración al saber, la aspiración a que nos embargue la belleza de la obra de arte. Todo eso se da gracias a la contemplación en directo. La contemplación directa conlleva, por ende, el diálogo entre la obra y el sujeto, entre la obra y el espectador. Un diálogo que para nada se puede soslayar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también, apoyando estas ideas, la opinión de Joan Santacana Mestre, que refiere textualmente que si la inteligencia del ayer, el tiempo pasado, se basaba en un reposado proceso mental de interrelacionar parámetros mediante búsquedas laboriosas de datos e información, la nueva inteligencia digital apuesta por la inmediatez de conexiones instantáneas y la renuncia a una erudición que se manifiesta estéril ante la velocidad con la que se realizan los procesos de aprendizaje. Y es cierto que el hecho de contar con la mera virtualidad como único sistema de aprendizaje conlleva esa renuncia a ese proceso de erudición, un proceso de erudición construido en base a unos parámetros determinados que conlleva un amplio conocimiento de la materia que se visualiza. Refiere el profesor Santacana que la nueva inteligencia es asistemática, porque no se basa en la acumulación de información, en la plena erudición, sino en la posibilidad de obtener de forma inmediata cualquier tipo de información. Aunque claro, en el caso de los museos, de las obras de arte, eso es adquirir la información de forma fragmentada, absolutamente. ¿Por qué? Porque las obras de arte, siguiendo los parámetros del filósofo Walter Benjamin, tienen un aura, poseen un aura. Y ese aura es lo que las hace únicas. Es lo que conlleva el diálogo entre el espectador y la obra. Yo lo calificaría, como he puesto aquí, de un momento de misterio. Es una especie de ritual de la contemplación de la obra. Y eso solamente se puede originar con la presencialidad. Con vivir la experiencia en vivo y en directo. Un aura que se mantiene gracias a esa conexión. Una conexión que se produce, insisto, en un espacio determinado, en un tiempo determinado. Y que pervive, a pesar de las creencias que tenía el propio Benjamin ya en los años 30, en cuanto a que la reproductibilidad técnica iba a llevar a esa desaparición del aura, pero eso sí, perviviendo, pero para que no desaparezca, se tiene que dar, insisto, el contacto directo, ¿no? El profesor Marchand Fils refiere que el proceso artístico no queda consumado hasta que los espectadores reciben y animan las obras. Pero esa recepción, que es un acto individual, requiere, por supuesto, de unas buenas condiciones de percepción, insisto, en el espacio y en el tiempo. O sea, bajo los preceptos que marcan la presencialidad. Porque la obra artística, como refería Kandinsky en su obra sobre la espiritualidad en el arte, la obra artística vive, la obra artística actúa
y de hecho participa en la creación de la atmósfera espiritual que la rodea. Y eso el espectador lo capta en directo, y la virtualidad nos aleja de ello. La comunicación plena se produce, por ende, en base a la presencialidad. De hecho, la comunicación conlleva una interacción social que no solamente se da en los individuos, las personas, en los seres vivos, sino también en la experiencia de acudir a un museo, porque, insisto, bajo las tesis de Kandinsky, que compartimos plenamente, la obra artística es un material de vida. Y la escuela de Palo Alto también así lo refería, esa comunicación que se da siempre bajo la interacción social, siempre bajo la presencialidad. Y es que podemos referir que el espectador, cuando está ante una obra de arte, es capaz, por así decirlo, de identificar la singularidad que posee la pieza. Una singularidad que se basa en la experiencia, insisto, de lo irrepetible, de un momento concreto, de un momento único. Es un efecto, yo diría, que de extrañamiento, compartiendo las tesis del propio Walter Benjamin, ¿no? Porque el espectador, el espectador es capaz, de alguna manera, ¿cómo diría?, de percatarse de que existe en la obra de arte una objetividad de carácter metafísico, por así decirlo, que se superpone a la objetividad de la materia. Y esto, que es un pensamiento filosófico que entronca, ya digo, con las tesis de Benjamin, es real y se percibe yo personalmente lo he percibido en distintas experiencias de las que he sido testigo. Puedo decir que hace años trabajaba con menores ingresados bajo medidas judiciales, eran chicos delincuentes. Y ciñéndonos al ámbito más cercano, en este caso al Museo Salcillo, recuerdo que acudimos a él y uno de los muchachos, que además estaba ingresado en el centro por un motivo importante, por un delito importante, pues tuvo un tipo de experiencia personal de este sentido que estoy narrando cuando visualizó la imagen de San Juan, ¿no? Él se quedó, bueno, sufrió ese extrañamiento que he referido con anterioridad, ¿no? Se percató de esa base metafísica que quizás tenga la pieza, le impresionó de tal manera que a partir de ese momento, pues, tuvo un interés absolutamente enorme por el arte, y de hecho me enteré con posterioridad que el muchacho, pues, estaba realizando el bachiller en la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? O sea, no podemos soslayar esa potencia que poseen las obras de arte como instrumento transformador, pero esa capacidad de transformación se da ante todo con la presencialidad, porque este chico ya había visto con anterioridad, les preparamos para acudir al museo, les informamos, les enseñamos imágenes, pero esa experiencia la desarrolló ante la obra. En el caso concreto de las imágenes de Salcillo, son imágenes concebidas para hablarle al espíritu, para trascender, para hablar al alma de los creyentes, incluso para crear esa admiración en los sujetos no creyentes, ¿eh? Pero tiene que hacer sin intermediarios, ¿eh? Es una forma de conectar con la esencia del espectador, pero eso lo hace con la presencialidad, vuelvo a insistir. Hay un estudio que hizo la historiadora Laura Sánchez sobre las emociones en el Museo Salcillo, y para ello, pues, acudió al libro de firmas, y bueno, de todas las que desde el año 1969 hasta acá se habían inscrito allí, pues cogió 100 al azar, ¿eh? Y en esas 100 firmas, en los comentarios adjuntos a ellas, podíamos
podemos comprobar cómo existen palabras tales como admiración, belleza, satisfacción, grandioso, maravillado, veneración, ternura, incomparable, insuperable, angustia, estupefacto, serenidad, misericordia, valor, firmeza, piedad, compasión, fe, dicha, emoción, inconmensurable. Todo ello, todas estas emociones expresadas por los espectadores, solamente se podían dar en presencia de la obra de Sarcillo. Sí, a través de la pantalla de un ordenador, a través de una realidad aumentada, por ejemplo, podemos observar la entidad plástica de las obras, podemos observar con detalle sus valores polícromos, pero no somos capaces de trascender, de que la obra nos llegue a nuestro más profundo sentir. Claro, yo pregunto para terminar, ¿es posible sentir lo mismo, por ejemplo, ante la puesta de sol del verano, ¿no? A través de una pantalla de ordenador o en vivo y en directo, ¿no? Esa es la reflexión a la que quiero llegar, ¿no? Este mundo machacado por la pandemia, con el miedo instalado a nivel social, debemos seguir perseverando, luchando, porque el público potencial, los espectadores potenciales, la sociedad que rodea al museo, ¿verdad? Tenga la suficiente iniciativa, motivarlos para que acudan a, a las instalaciones sin miedo a ello y que de alguna manera pues puedan sentir esta experiencia que tiene mucho que ver con el ámbito de los sentidos y de lo más profundo del ser humano. Y con ello finalizo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Ya nos has dejado sin palabras. Siempre un gusto oírte y porque eres un gran filósofo y un gran pensador y un gran escritor. Y es verdad, o sea que a lo mejor ensalzamos demasiado las bondades de lo digital y la verdad es que desgraciadamente la pandemia casi que nos ha obligado a ello, pero ciertamente es como dicen, ¿no? Hay que reivindicar ese contacto con el original de la obra de arte, ese saber reposado, esa vivencia, ¿no? De los aspectos inmateriales que van en torno a las obras y al patrimonio en general, como nos has dicho, y es un poco la reivindicación de esa emoción y de sentir esos sentimientos que también estudió Laura Sánchez. O sea que magnífico, Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Porque el futuro no va a ser solamente la cámara esta de buzo, ¿no? Que tiene la imagen del ICOM. Yo personalmente me opongo a ello, además de manera taxativa y firme, y más cuando hablamos de obras de arte. La experiencia sensitiva, la presencialidad es fundamental para adquirir esa experiencia sensitiva. ¿Y qué sería del arte, de la historia del arte, si eso no existiera, ¿no? O sea, es que... Sí. Has tenido también muchos comentarios. Te dicen por aquí, bueno, aparte que eres un referente para aprender, enhorabuena por tu presentación, estoy totalmente a favor de la presencialidad en los museos que se sienten y viven las obras de arte de forma diferente. También dicen, nunca será lo mismo, nunca. Llámalo aura, experiencia, sentimiento, siempre es necesaria la presencialidad. Y luego, Juan Carlos Duchet, no hay virtualidad que pueda sustituir la experiencia de vivir en primera persona una obra de arte. Gracias por su visitación. Y el síndrome de Stendhal no se produciría con una pantalla. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros, siempre. Enhorabuena. Además, recuerdo la última vez que viniste a este seminario, que nos trajiste una serie de chicos jóvenes, pero muy jóvenes, a ver si los enganchabas al arte. Y lo que yo no sabía es que habías enganchado a uno tremendamente ya de por vida y que le habías dado un sentido a su vida a través del arte. Para mí fue una satisfacción aquello enorme. La verdad que sí, esa experiencia de que, bueno, enterarme luego de que este chico, ¿no? Que era
a la sociedad, un delincuente, un marginado, pues se había reenganchado con los estudios y estaba estudiando arte. Eso fue una experiencia maravillosa. Y la verdad que sí. Enhorabuena porque de verdad, yo no sabía esta segunda parte, pero solo verte allí con los chicos cuando el seminario era presencial me pareció verdaderamente un logro. Enhorabuena por esa acción de vida, a fin de cuentas, y no solamente por esa teoría de la que nos ha hablado también Alice. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues